Para realizar la factibilidad económica y financiera, recordemos que los costos se consideran un desembolso en efectivo o en especie que se tiene que realizar para realizar el proyecto. Entonces tenemos que calcular cuánto va a costar implementar el proyecto que ya se evaluó en la parte técnica. Entonces hay diferentes costos, como el costo de la mercadotecnia. En caso de decidir adquirir una deuda para el financiamiento del proyecto, pues va a haber un costo financiero. Y ya la inversión inicial que se tiene que hacer en activos fijos y diferidos. Esto de activos fijos son, o se refiere a toda la maquinaria. Si se necesita comprar un terreno, por ejemplo, para hacer la instalación de la empresa, como ahí dice, es todo lo tangible. Y ya los diferidos son intangibles, es decir, nos pueden tocar. Se refiere, por ejemplo, a contratar servicios técnicos, contratar lo que se necesitaría para implementar el proyecto. Y también se tiene que considerar el capital del trabajo, es decir, todo lo que se va a necesitar para pagar, por ejemplo, una parte que se destina para pagar la mano de obra. Y en general, pues es todo lo que se necesita tener para iniciar las operaciones de una empresa. También algo importante es la depreciación, tenemos que calcularla. Y esto no es más que cuando se adquiere un producto, por ejemplo, equipo de cómputo, bueno, en general equipo de oficina, muebles, automóviles. El gobierno nos da la oportunidad de descontar de esa compra cada año una parte y nos condona el pago de impuestos. Es decir, podemos recuperar cada año un porcentaje de lo que se gastó en ciertos equipos. Hay cosas que se deprecian, hay cosas que, bueno, con diferente porcentaje. Por ejemplo, si yo compro un escritorio que me cueste 1,000 pesos, por ejemplo, ¿no? Entonces, al año cuando yo hago mi declaración de impuestos, el gobierno me permite descontar de esa declaración de impuestos el 10%. Y, por ejemplo, si aquí serían 100 pesos, es decir, que a los 10 años yo ya con esa omisión en la declaración de impuestos, yo recuperaría el valor de ese escritorio. Y esto lo hacen para incentivar la inversión. Hay diferentes porcentajes, por ejemplo, en equipo de cómputo y tecnologías de la información es el más alto, con 33.3%. El porcentaje generalmente, pues el gobierno los fija. Cada año pueden ir cambiando. Entonces, también se necesita calcular. Y también el punto de equilibrio para saber cuál es lo mínimo que yo puedo o que yo debo producir para recuperar mi inversión. Es aquí un ejemplo, ¿no? Si yo tengo un producto que me cuesta producir 1 peso y lo vendo en 2 pesos y dice que los costos fijos totales son de 5,000,
Generalmente el número es alto porque incluye maquinaria, equipo, o sea, todo lo que necesito para hacer mi producto, ¿no? En costos fijos no incluye, por ejemplo, el pago de salarios o el de servicios. Entonces ahí calculo y me dice, bueno, tienes que producir por lo menos 5,000 unidades para recuperar tu inversión. Ya a partir de 5,000, pues ya es ganancia, ¿no? Ya es crecimiento. Y algo que es necesario realizar es el listado de resultados pro forma. Y nos dice que es calcula la utilidad neta y los flujos netos de efectivo. Y bueno, se le llama pro forma porque es una proyección a 5 años generalmente, aunque también se suele usar a 3. Y esto es la base de un análisis financiero porque en ella podemos visualizar si sería un buen negocio o no. Ahora, ¿en qué consiste un estado de resultados? Aquí lo podemos ver. No es más que una tabla donde yo voy a colocar diferentes conceptos y empezamos con el ingreso. Entonces, todo lo que ingrese yo en un año lo voy a colocar. Entonces, dice que el ingreso sale del precio de venta multiplicado por el número de unidades vendidas. Y ahí va a salir una cantidad determinada. Después le tengo que restar los costos de producción. Y bueno, ¿qué son los costos de producción? Pues todo lo que gasté para que en el año, para que yo pueda generar mis productos, ¿no? Y aquí ya, una vez que tenga yo mis ingresos y mis costos, después ya hago una resta y es la utilidad marginal, o también se le conoce como utilidad bruta. Después, pues le tengo que restar los costes de administración, donde se refiere a todos los procesos que no están directamente involucrados en el proceso productivo, pero que sin ellos pues no podría yo funcionar, ¿no? Por ejemplo, lo que es el pago de pues de la secretaria, de la fuerza de ventas, de otros departamentos que no están dentro del departamento de producción, el gerente general y todos esos, que son gastos de otros departamentos, ¿no? Porque digamos, los costos de producción, como su nombre lo indica, son gastos que se realizan dentro del proceso de producción de manera directa o indirecta. Por ejemplo, directa pues serían los obreros, ¿no? Los trabajadores que participan elaborando el producto. E indirecta pues son personas como el gerente de producción, ¿no? O personas que están en el área de producción, pero que no realizan físicamente el producto. Y ya los de administración, pues son el personal de otro departamento, así como algunas otras funciones que se tienen que hacer. Y eso le tengo que restar. Y luego dice que los costos de venta, también el hecho de pues tener un departamento de ventas implica el pago de salarios, capacitación, el gasto de transporte. Por ejemplo, si hay una distancia entre la fábrica donde realizo mi producto a donde lo vendo, entonces hay un gasto de transporte. Si yo tengo promoción para dar a conocer mi producto, toda la parte de mercadotecnia, pues genera un gasto. Pues todo eso es costo de ventas. Le tengo que restar. Después costos financieros. Entonces cuando se adquiere una deuda y tengo que estarla pagando cada año un porcentaje, o bueno, cada mes, pero se reporta cada año. Y ya
Después ahí tengo una utilidad, ¿no? Después vienen los pagos el reparto de utilidades y el pago de impuestos. Y ya por fin me sale una utilidad neta. Después ahí le puedo sumar la depreciación y amortización, que es a lo que me refería hace un momento, que es una forma de recuperar la inversión de un bien, ¿no? Y después, bueno, aquí se pago a principal. Eh, si se requiere el pagar a un inversionista, alguien que invirtió en la empresa, pero si no, esto no necesariamente puede existir, si no, pues se puede omitir. De ella sale el flujo neto de efectivo, que es una cantidad con la cual voy a proyectar si gané o perdí o qué pasó. Entonces, un ejemplo, vamos a tener un ejemplo. Le tengo que poner digamos, el año 0, año 1, año 2, hasta así, ¿no? Entonces, supongamos que aquí tengo un ingreso de 450,000 pesos anuales, con un costo de producción de 225,000, un costo de ventas de 30,000, un costo de administración de 45,000. Y aquí se le incluye el costo de el gasto de investigación. No necesariamente tiene que ir, pero es un gasto, ¿no? Que sí es importante. Entonces, si en la empresa que se funda hay la iniciativa de innovar el producto, desarrollarlo mejor, pues sí tenemos que considerar un gasto de investigación, si no, no. Ya la depreciación, pues ahí es la suma de varios bienes que se adquieren y que debemos de reportarlos y que nos conviene, pues, porque es un ingreso, es algo que nos suma a nuestra ganancia, porque nos permiten condonar impuestos. Y aquí dice utilidad antes de impuestos, después impuestos, el pago de utilidades a los trabajadores, el ICR. El ICR va a variar dependiendo que si es una microempresa o es una mediana empresa o es una gran empresa. Hay porcentajes también que el gobierno va imponiendo. Generalmente anda como en el 30% para empresas que facturan abajo de 200,000. Y ya el pago de utilidades, pues eso hace que se incremente a 40-45% toda la parte de impuestos. Y ya utilidad después de impuestos, pues sería 95,200, ¿no? Esto, digamos, así que la ganancia, ¿no? Ahora, ya que tengo esto, la proyección al siguiente año, es decir, digamos en el año 0, y para un año después, le voy a agregar, bueno, lo puedo proyectar, al menos que mi estudio de mercado me indica que la demanda es muy probable que crezca, le podría agregar una cantidad más de producción, pero si no, podría yo hacer el análisis con la misma producción, una producción constante. Entonces, lo que sí le tengo que agregar es la inflación, porque año con año la inflación sí crece, ¿no? ¿Y qué es la inflación? La inflación es una medida de la devaluación o de la pérdida del valor adquisitivo del dinero. Por ejemplo, si yo ahorita tengo 100 pesos, si yo tengo 100 pesos, y puedo comprar a lo mejor 5 productos, ¿no?
Entonces yo voy a la tienda y compro 5 productos actualmente. Y sucede que al final del año, un año después, igual tengo mis 100 pesos, pero ya no me alcanza para los mismos 5 productos. Entonces a lo mejor me alcanza para 4, ¿no? Entonces ahí nos podemos dar cuenta si hubo inflación o no, porque mi dinero perdió valor adquisitivo. Ya no puedo comprar lo mismo con la misma cantidad, entonces tengo que ponerle otro poco más, a lo mejor 10 pesos más, para que me pueda yo comprar mis 5 productos. Entonces, esos 10 pesos más que yo puse, pues esa es la inflación. Por eso es que, por ejemplo, si yo tengo dinero ahorrado bajo el colchón y no lo invierto, pues va perdiendo valor, ¿no? Efectivamente pasa el tiempo y como está parado ahí, todo lo que hace un año pude haber comprado con ese dinero, pues ahora ya no, ya puedo comprar menos. Y si no hay mucha inflación tal vez en unos productos, se ve en otros, ¿no? Pero aquí para el fin de análisis, pues vamos a ponerle una inflación. Y aquí nos muestra el ejemplo, una inflación de 20%. 20%. Está, digamos, un poco exagerada porque lo que se quiere evitar es alguna sorpresa, ¿no? Porque hay años que a lo mejor la inflación va a estar como el 5, realmente en México últimamente ha estado como en 3.5, 5%. Y finalmente hay una forma de saber la inflación a través de los datos que da la Secretaría de Economía, donde inclusive hacen proyecciones, es decir, para este año la proyección va a ser de inflación de tanto, ¿no? Hay proyecciones y ya al final del año hay realidades donde ya la Secretaría pues dice, sabes que este año la inflación fue de tanto. Y generalmente pues andan 5%, cuando hay crisis puede llegar efectivamente hasta el 20%, pero es raro que llegue al 20, anda como en el 10, y así, ¿no? Pero se le pone el 20 para que haya un colchón y no nos sorprendan. Entonces, por eso acá en el ingreso, pues ahora si aquí era de 450, pues aquí es de 540, ¿no? Y ¿y cómo se adquiere eso? Pues se multiplica esta cantidad, 450,000, por el 1.2 que se refiere para que se obtenga el 20%, ¿no? Entonces, si yo lo multiplico por 1, por ejemplo, pues sería el mismo porcentaje, pero como yo quiero sumarle el 20%, sería 1.2. Y ya adquiero esta cantidad, 540,000. Y ya en base a esto, pues ya eh, en base a esto, yo hago ahora calculo mi coste de producción, que también le tengo que sumar el 20%, porque la inflación afecta a todo, ¿no? Afecta a todo lo que compro. Y entonces, por ejemplo, si yo produzco, pues tengo que comprar materias primas, todo lo que pago de servicios, de luz, de agua, etcétera. Entonces, todo lo que se implica una transacción económica, pues ya va a estar más caro, ¿no? Por eso es que se le agrega ese 20%. Y acá al costo de ventas, pues también le tendría que agregar el 20% de todos los costos. Entonces sucede que ya que suben mis ventas, digamos, mis ingresos, tengo más ingresos, pero es por la inflación, no es porque le sube el precio del producto. O sea, no es, digamos, que hay un crecimiento económico, sino que es el mismo valor del dinero, o mejor dicho, el dinero cambió su valor a través del tiempo, entonces necesito más dinero para que me represente el mismo valor.
No es que haya tanto así un crecimiento, ¿no? Y de esa manera calculo todos los gastos a un año. Y repito el procedimiento para el año 2. Aquí el año 2 pues también le tendría que ir sumando o sea, le va afectando la inflación. Y así el año 3, aquí el año 4 y así, ¿no? El año 5. Entonces, tengo mi utilidad después de impuestos proyectada a 5 años. Ahora, hay un concepto que se llama tasa mínima aceptable de rendimiento, y eso se refiere a la cantidad que como empresario estoy dispuesto a aceptar como ganancia, porque si yo, por ejemplo, invierto 100 pesos como empresario o como inversionista, si el dinero que se está utilizando para el proyecto es mío, aún así pues tengo que tener esa visión, ¿no? De tener una ganancia, si no, pues no vale la pena la inversión. Y si vas con un inversionista, pues eso va a procurar que su dinero realmente crezca. Y si consideramos una inflación de 20%, es decir, que si hacemos la proyección, estamos eh, anticipándonos a que nuestro dinero tiene que crecer más allá del 20%, porque el 20% apenas es la inflación. Entonces yo digo, bueno, pues si yo invierto 100 pesos al año, me tiene que dar más de 120, porque 120 sería lo mismo. Entonces, el mínimo que se sugiere es un 15% más, para que ese 15% sea realmente la ganancia, porque el 20 solamente apenas si sería para asegurarme de que la inflación no me afecte. Por eso es que la TAMAR, la tasa mínima aceptable de rendimiento, es de 35. Eso es lo que se sugiere para hacer una evaluación, 35. Al menos que alguna variable diga, pues sabes que la inflación, estamos en un país de alto riesgo y en una época donde la economía hay una crisis, yo creo, y podría ser que fuera más, ¿no? Pero si no, pues con eso. Y luego, ya que tenemos esa, ese porcentaje, vamos a calcular el valor presente neto. Y ese valor presente neto es una evaluación a 5 años para ver si mis ganancias van a superar a mi inversión. Y hay una fórmula donde yo puedo calcularla, y empiezo con restarle la inversión inicial. Recordemos que la inversión inicial está compuesta por el activo fijo, el activo diferido y el capital de trabajo. Y que y que eso pues representa, como les decía, el activo fijo pues es todo lo tangible. Que si yo compré el terreno, o si yo compré maquinaria, este, o si yo hice instalación eléctrica, o si yo pagué un plomero, o servicios que tengo que ver para que mis instalaciones estén adecuadas. Y luego los
los salarios que tengo que pagar para arrancar operaciones, todo eso, tengo que descontarlo, ¿no? Entonces sería, aquí, para este ejemplo, el valor, el, la inversión inicial sería de 81,000 pesos. Entonces, tiene un valor negativo. De ahí le voy a sumar el, las ganancias anuales, ¿no? Para el año 1, el año 0 no lo considero, a partir del año 1, empiezo a sumar todas las ganancias, que serían estas, ¿no? 114, 148, 180, 226, 271. Y aquí en Excel es fácil de, de calcularlo, porque aquí ya nos viene la fórmula del valor presente neto. Digamos, en papel es un procedimiento que también se pudiera hacer. Un ejemplo. Donde podemos ver el valor presente neto. Aquí está. Entonces acá aquí es la TIR. Aquí está. Es lo que les decía, que aquí se pone la inversión inicial y luego ya los flujos netos de cada año más un valor de salvamento. Ese valor de salvamento es suponiendo que a los 5 años se vendiera la empresa, que es lo que se puede rescatar. Entonces, hay activos que todavía funcionarían, cuya depreciación no les afectaría, porque si, por ejemplo, se compra una máquina y que a los 3 años ya se considera que ya terminó su vida útil como una computadora, y no, pues a los 3 años ya esta computadora ya terminó su vida útil, entonces ya no se considera como valor de salvamento. Y acá esta es la fórmula del valor presente neto. Yo voy a ir sumando todos los flujos y aquí está ahí, representa el valor de la TAMAR, que en mi caso fue de 35%, ¿no? Y de esa manera se puede calcular. También otra variable financiera es la tasa interna de rendimiento, donde esa se considera, bueno, aquí antes, en el valor presente neto, hay un criterio para saber si nos conviene invertir o no. Entonces el criterio es que sea mayor que cero, porque si no es mayor que cero significa que yo tuve pérdidas, ¿no? ¿Cuándo sería menor que cero? Cuando este valor negativo sea mayor a todos los positivos, ¿no? Entonces, si yo invertí, por ejemplo, 1,000,000 y en 5 años apenas llegué a los 800,000 o a los 900,000, pues quiere decir que salí perdiendo, ¿no? Entonces, por eso el valor presente neto, cuando la cantidad es positiva, se sugiere que es un criterio para aceptar ese riesgo de invertir. En este caso es de 3,000, ¿no? 3,292. Quiere decir que ya con o sea, que todas mis ganancias fueron mayores a mi inversión, ¿no? Ya considerando la inflación y todo eso, ¿no? Entonces el hecho de que sea mayor o igual, todavía se puede tener igual que cero,
podría aceptarse la inversión, ¿no? Ese es el criterio. Ya para la TIR es es una variable que va ligada al valor presente neto y es cuando esta ecuación se iguala a cero. Entonces aquí vamos a igualarla a cero. Aquí está. Se iguala a cero y ya se calcula la I. Este sería, ¿qué valor de la inflación me permite igualar a cero? Y este criterio, el criterio para aceptar una inversión es que debe ser mayor a la TAMAR. La TAMAR es de 35% y la tasa es de 164. Para este ejemplo, entonces, se sugiere aceptar la inversión porque es mayor que la TAMAR. Entonces son criterios financieros. De hecho, aquí está, ¿no? Si como el valor presente neto es mayor que cero y la TIR es mayor que la TAMAR, se sugiere hacer la inversión en el proyecto. Esas son las principales variables financieras que nos van a permitir tener ese criterio para decir, bueno, este proyecto sí es viable, no es viable, aunque claro, eso es a una visión así general, ¿no? Cuando se hace una evaluación de un proyecto, lo primero que se fija uno es en eso. Pero después, si eres más meticuloso, pues te puedes ir a realmente a ver cuáles son sus costos, cuál es su proyección de ventas. Son más detalles, ¿no? Que ya si dinero que vas a invertir es tuyo, pues tienes que asegurarte con más detalles si va a ser un buen negocio, ¿no? Pero así de entrada, estas dos variables financieras son las que se consideran importantes y básicas para decidir si el negocio es rentable o no, si se requiere hacer la inversión o no.